Amigos, muy buenos días. Esto es Retorno Online. Hoy vamos a hablar de la paciencia, el qué, cómo, cuándo, dónde y para qué de la paciencia. Comenzamos. Hola otra vez, muchas gracias por estar con nosotros como cada domingo. De verdad estamos muy contentos de que nos estén viendo. La verdad, esto ha sido todo un viaje desde la primera vez que empezamos con Retorno Online. Oigan, les quiero pedir una disculpa si escuchan mucho ruido. El fin de semana, bueno, toda la semana estuvimos batallando con problemas de agua aquí en el edificio donde vivimos y han estado tratando de componer esta fuga que teníamos. Y no queda, y no queda, y no queda, y no queda. Entonces hoy es el último intento, a ver si queda. Así que si escuchan ruido de taladros y golpes y cosas así, bueno, pues estamos en vivo, ¿no? Y no íbamos a retrasar esto y bueno, tenemos que seguir adelante. Bueno, mi nombre es Gerardo González. Muchas gracias. Como saben, soy director de Retorno Online y Mari, mi esposa, es la productora y está ahí ayudándome en la computadora. También quiero recordarles que si vieron la página de Retorno ayer, publiqué las notas del mensaje del día de hoy, pero si no las pudieron bajar o no lo vieron, pueden escanear este código QR que sale aquí abajito y ahí lo pueden escanear con su cámara y pueden bajar las notas. Los va a llevar a una página donde pueden bajar un PDF, donde pueden imprimirlo o verlo en su teléfono o en su computadora para que sigan el mensaje del día de hoy. Bueno, pues empecemos con el mensaje. La verdad es que va a ser un mensaje bastante contundente. Quise contestar las 5 preguntas que tenemos de todo lo que, en realidad, de todo. Estas preguntas las podemos aplicar a todo lo que nos pasa. El qué, cómo, cuándo, dónde y para qué. Como saben, soy auditor. Es mi profesión, ¿no? Soy contador. Y en auditoría, cuando se trata de temas sobre todo de control interno, de identificar algún tema en específico, siempre nos preguntamos eso, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y para qué? ¿No? Y quise contestar estas preguntas acerca del tema de la paciencia. Antes de eso, quiero comentarles rápidamente. Ustedes, como seguro saben, y algo que me gusta mucho a mí es cuestionarme todo, ¿no? Nunca he sido alguien que por lo regular se queda con la primera versión o lo que nos enseñaron desde chiquitos. Entonces, es sin lugar a dudas, si de algo podemos estar seguros en la vida, es que todo sigue un proceso de madurez, de cambio, ¿no? Todo sigue un proceso de evolución, ¿no? Definitivamente no somos los mismos seres humanos de hace millones de años, ¿no? Todos hemos seguido un camino de transformación y todo es así, ¿no? Todo pasa un proceso de transformación, de cambio, de madurez. Y uno de los componentes de esa madurez o de ese cambio es como, bueno, yo diría la cerecita del pastel en todo proceso de transformación, es la paciencia. No hay crecimiento sin paciencia, no hay madurez sin paciencia. No puedes ver un cambio real en tu vida si no tienes paciencia. Entonces, por eso es tan importante el tema de la paciencia cuando empezamos a hablar o cuando empezamos a caminar con Dios, cuando empezamos a decir esto que los cristianos dicen como tener una relación personal con Jesús, es importantísimo el componente de la paciencia. Muchas personas nos desesperamos, yo en particular, me ha costado mucho trabajo saber ser paciente, me desespero inmediatamente, ¿no? A veces empiezo a hacer algo que requiere mucho detalle o mucha delicadeza, ¿no? Y cuando, por ejemplo, lijar algo, ¿no? Entonces hay que lijar algo muy despacito y cuando ya menos me doy cuenta ya estoy aquí lijando, pero con todo así duro, porque no sé hacer las cosas despacio, con paciencia. Ahora, ¿qué es esto de la paciencia? Pues como saben ustedes, a mí me encanta referirme al significado real de las palabras. Entonces, ¿qué es la paciencia? Ese es el punto número 1. ¿Qué es la paciencia? Bueno, la paciencia es, dicho de manera breve, es la habilidad y
bueno, es la habilidad de soportar las pruebas sin dudar, es decir, sin chistar, sin quejarte, digamos, ¿no? Sin decir algo, ay, como ya me cansé, simplemente es una habilidad de soportar. Eso es la paciencia. ¿Qué dice en realidad? Bueno, el diccionario es muy importante cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Es muy importante tener dos cosas a la mano. Una, un diccionario de la lengua que hablas, en este caso pues español obviamente. Y dos, un diccionario de palabras hebreas y palabras griegas. ¿Por qué es importante esto? Porque de esa manera te puedes dar cuenta el significado real de lo que estaba hablando el autor de cada uno de los libros que están contenidos en la Biblia. Entonces a mí me encanta referirme a eso. ¿Qué es qué específicamente el diccionario? Obviamente nuestra fuente más fidedigna de nuestro idioma, pues es la Real Academia Española, ¿no? Y el diccionario de la RAE dice que la paciencia es... bueno, antes de eso, déjenme, me estaba saltando un punto. Hay dos versículos en la Biblia, en el libro de Proverbios, que hablan específicamente de por qué justamente es una habilidad la paciencia. En Proverbios 25:15 dice, la paciencia vence toda resistencia. Entonces, esto confirma que es una habilidad que aprendemos. Luego también en Proverbios 16:32, más adelantito, bueno, perdón, un poquito antes, dice, vale más ser paciente que ser valiente. Con eso se refiere a la paciencia. Vale más ser paciente que valiente. Y eso va para muchas personas como yo, que somos medio alebrestadas y atrabancadas y no nos contenemos y a veces decimos las cosas como van por simplemente ser honestos o ser sinceros y terminamos lastimando a las personas. Entonces vale la pena ser más paciente que valiente. Esto sin lugar a dudas habla de que es una habilidad, es algo que aprendemos a manejar, la paciencia. Ahora sí, ¿qué dice el diccionario? El diccionario habla de tres componentes o tres características de la paciencia. Dice que es una capacidad, que es una facultad y es la manera en cómo hacemos algo, con lentitud. Cuando dice de capacidad se refiere justamente a lo que les decía, y esto empata mucho con lo que dice la Biblia. Dice, es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Sin alterarse. Es la capacidad para hacer cosas pesadas, cosas que son difíciles o minuciosas, que es lo como les decía, ¿no? Lo de estar lijando algo con mucho detalle. Eso es la paciencia, es una capacidad de padecer o soportar cosas o hacer algo muy minuciosamente. También dice que es una facultad. Es la facultad, dice, de saber esperar cuando algo se desea mucho, ¿no? Eso dice, cuando estás deseando algo mucho, mucho, con muchas ganas, es esa facultad que tienes de saber esperar. Esa es la paciencia. También dice que es la lentitud para hacer algo, ¿no? Es decir, ustedes seguramente han visto estas personas que hacen miniaturas o que arman cositas así de mucho detalle, de mucho fino detalle, ¿no? Los joyeros, por ejemplo, los relojeros, dicen, ay, qué paciencia tiene este señor para hacer eso, ¿no? Bueno, porque es lento el proceso. Y hay una definición también en el diccionario que me llamó muchísimo, muchísimo la atención porque habla mucho del espíritu justamente del que nos habla la Biblia. Dice, es la tolerancia o consentimiento en mengua del honor. ¿Qué es esto de mengua del honor? Básicamente es darse a sí mismo. O sea, vencer el orgullo, dejar de renunciar a ti mismo, hacer todo lo demás, bueno, o sea, hacer todo por todos los demás y tolerar y dar consentimiento. Las madres, en general, todas las madres desarrollan mucho esta habilidad de tolerar y de dar este consentimiento en mengua de su honor. ¿Por qué? Porque dejan carreras, dejan sueños, dejan incluso familia, amistades, hobbies, ¿no? Dejan muchas cosas. Las mujeres, cuando se convierten en madres, o por lo regular, y es el ejemplo más concreto, obviamente pueden sacrificar por muchas otras cosas, pero el ejemplo de la maternidad es el ejemplo más claro de la paciencia. Ahora, vamos a lo que dice la Biblia acerca de la paciencia. En el Antiguo Testamento
Ustedes saben, ya lo he dicho varias veces, el Antiguo Testamento en su mayoría está escrito en hebreo y en las traducciones que se han hecho, la palabra hebrea erek, con K al final, erek, significa la paciencia igual de soportar el sufrimiento y el mal. Va mucho de la mano, ¿no? Esta palabra erek. Ahora, ¿por qué? Un paréntesis ahí. ¿Por qué hablo mucho de las palabras hebreas y de las griegas? Porque era tan amplio el lenguaje en ese entonces, tan específico en algunas palabras, que de verdad se usaban palabras para expresar un sentimiento o una diferencia entre una característica y otra, ¿no? O referirse específicamente a una acción. Y a veces las palabras no eran las mismas. Cuando se hace la traducción al español, bueno, al inglés o cualquier otro idioma moderno, toman estas palabras y las empatan con un significado en concreto pues obviamente sale esa palabra en muchos versículos en la Biblia, pero no necesariamente era la intención del autor expresar lo que terminó diciendo en español. Por eso es importante decirlo. Entonces, bueno, específicamente cuando se utilizaba la palabra erek se referían a la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. También hay partes de la Biblia donde se habla de paciencia, pero se utiliza otra palabra que es macrotimía, con THY, macrotimía. Y esta se refiere específicamente a la paciencia con las personas, con los demás. Y dice que esto es poseer la firmeza para no dejarse provocar ni reaccionar con enojo. Es decir, cuando vas manejando, cuando vas en el tránsito y se te meten y te avientan el carro y te gritan de groserías, la palabra correcta en griego, en el Nuevo Testamento, es macrotimía. Era específicamente esta firmeza para no dejarte provocar. Y luego también hay otra palabra específica que se refiere a las circunstancias, es decir, cuando hay pruebas, cuando hay adversidades, cuando tienes problemas. Esta palabra era la palabra upomone, con H al principio, upomone o upomone, que se refiere a esperar persistentemente y sobre todo ser fieles, es decir, ser fieles en la espera, ¿no? Es decir, no vas a tirar la toalla inmediatamente cuando ves que ya se tardó mucho lo que estás pidiendo o que no te sale a la primera vez lo que estás tratando de hacer. No tiras la toalla, eres fiel a lo que estás tratando de hacer. Perdón, esa era la palabra hupomone, con acento al final. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Para que entiendan específicamente y claramente a qué se refiere la Biblia cuando habla de paciencia. Entonces habla de soportar sufrimientos y males, habla de poseer una firmeza para no enojarte, para no dejarte provocar. También habla de paciencia como esperar persistentemente y ser fieles a algo. Durante el sufrimiento siempre vamos a padecer, invariablemente, siempre vamos a padecer, pero es durante el sufrimiento cuando aprendemos a ser fuertes, cuando maduramos, cuando crecemos. Es lo que les decía de este proceso. Todo pasa por un proceso de madurez, de evolución, de transformación, de cambio. Y tenemos que aprender a ser fuertes, ¿no? Y madurar en ese sentido. Ahora, entonces la paciencia es una cualidad, es una habilidad que podemos aprender. Muchos dicen como un músculo que si quieres que se forme, que se cree, que se marque bien, que se delinee bien, pues lo tienes que trabajar. Así es la paciencia también. No puedes decir, yo soy muy paciente. Y no es cierto. Cuando a la primera muestras que te enojas, que guardas resentimientos, que te quieres desquitar de las personas, cuando no te sale a la primera el entrenamiento de algún deporte y dices, ya no quiero jugar esto nunca más en mi vida, como no sé quién. Así era yo cuando era niño. Entonces no puedes decir que eres una persona paciente si no aprendes a desarrollar todas estas habilidades. Entonces sí, es como un músculo la paciencia. Dice en el libro de Santiago, justamente que es la guía de todos estos mensajes de esto también pasará. Dice en el libro de Santiago 1:3, dice, así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Entonces sí, efectivamente es algo que se aprende, que se desarrolla, que vas teniendo más experiencia y vas
teniendo más habilidad para hacer y desarrollar la paciencia. Y dice que cuando perdamos la confianza en Dios es cuando nosotros aprenderemos a soportar con más fuerza los problemas. Debemos aprender a soportar las dificultades y seguir confiando en Dios. Esta es una guía. A más dificultad, a más problema, más confianza en Dios. Así debería ser. Ese debería ser nuestro comportamiento, pero tenemos que aprender a desarrollarlo. Ahora, viene el segundo punto. Cuando hablamos de paciencia, ¿qué decimos cuando referimos a la paciencia? Hablamos de paciencia ante las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Aquí quiero ser un poquito más específico en este tema. La paciencia, normalmente, la palabra paciencia la utilizamos normalmente cuando estamos hablando de algo que esperamos, que se supone que es para bien, ¿no? Por ejemplo, estás enfermo y dices, ten paciencia, te vas a curar. Estás estudiando algo y no te cuesta trabajo aprenderlo y entenderlo y dices, ten paciencia, ya lo aprenderás, ¿no? Quieres que alguna persona cambie en tu familia y dices, tenle paciencia, está pasando por esto, ¿no? Entonces, siempre utilizamos la palabra paciencia como un sinónimo de algo que viene, pero que ese algo que viene es algo bueno. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de algo que es malo? Cuando recibiste a lo mejor un diagnóstico fatal, una enfermedad terminal, y sabes que tus días están contados, también ahí debes de tener paciencia. Cuando sabes que tu empresa ahora con la pandemia está por cerrar, que es cuestión de días, que tu jefe no te promete un sueldo durante los próximos 6 meses porque no sabes cuándo va a terminar, también debes de desarrollar la paciencia. Cuando sabes que es inevitable que una persona vaya a fallecer, porque pues ya está grande, porque está enferma, porque etcétera, hay que tener paciencia. Ante la pérdida de alguien, este duelo, este proceso de duelo que atravesamos, o pérdida de cualquier cosa, debemos desarrollar paciencia. De hecho, yo diría que la palabra paciencia tendría que ser más usada para cosas que no son tan buenas, que son malas o que podemos definir como malas, como adversidades, como problemas, en lugar de cuando te refieres a algo bueno. Dice en el libro de Lucas, Jesús le está diciendo a sus discípulos, dice en Lucas 21:18, dice, pero no se preocupen, les dice, no se preocupen. Si ustedes se mantienen firmes hasta el fin, se salvarán. Es decir, ya habíamos dicho que la paciencia es firmeza. Aquí Jesús está hablando justamente de ser pacientes. Si ustedes se mantienen firmes hasta el final, se salvarán. Cuando hablamos de un proceso que sabemos que va a terminar inevitablemente en muerte, en despido, en una tragedia, en algo que va a ser doloroso, dice Jesús, sean firmes hasta el final, hasta el último respiro de tu vida. Sé firme, sé paciente. Dios invariablemente es paciente también con nosotros, es parte de su naturaleza. Yo creo que si Dios tuviera un apellido, su apellido sería Dios paciencia. ¿Por qué? Porque eso lo define al carácter de Dios, la paciencia. Bueno, hoy no ha sido un día bueno en cuanto a ruidos. Tengo aquí al afilador, aquí abajo, ¿ya lo oyeron? Tengo a los plomeros ahí abajo haciendo ruido con los taladros y todo esto. Y a mi perrita que se está peleando con la enemiga del cuarto piso. Es una perrita con la que se odia a muerte. Pero bueno, disculpen. Entonces, dice... les decía, Dios, el carácter de Dios es eso, ser paciente. Esa es, digamos, la forma en que actúa siempre Dios en cualquier situación. En el libro de Romanos dice que Dios tuvo mucha paciencia con los que merecían ser castigados y destruidos. Habla de que esto es un hábito normal de Dios, ser paciente. Así que entonces podemos decir esta frase que dicen en muchas iglesias y que es verdad, de que Dios es un Dios de segundas oportunidades.
Le encantan las segundas oportunidades a Dios. Si ustedes leen la Biblia, si toman el libro de la Biblia como un libro, un compendio histórico y de eventos que sucedieron sobre todo en el Antiguo Testamento, podrán ver y darse cuenta de que constantemente Dios está dando segundas oportunidades, otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Siempre está esperando que nosotros por fin terminemos de voltear los ojos hacia Él, a confiar plenamente en Él. Eso es paciencia. Fíjate lo que dice en el libro en la segunda carta de Pedro, en el versículo 3:9. Dice: no es que Dios sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Esto habla mucho, va enfocado en cuando nosotros pedimos y pedimos y pedimos y no viene lo que estamos pidiendo, ¿no? No es que Dios sea lento para cumplir sus promesas. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia. Lo que pasa no es lento, es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Entonces, constantemente Dios nos está dando una segunda oportunidad, otra vez, otra vez y otra vez y otra vez. Y ese es el carácter que nosotros debemos desarrollar cuando estamos hablando de paciencia. Ahora, el tercer punto, ¿cómo se siente tener paciencia o cómo se siente mientras estás en este proceso de tener paciencia? Bueno, evidentemente reaccionamos con frustración, podemos reaccionar con enojo y a veces hasta con agresión. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en este proceso que les decía al principio de cambio, de transformación, las cosas no suceden de un día para otro. En la semana publiqué una historia en Instagram y en Facebook y ponía la manita de un señor, ¿no? Una persona que tiene aquí una semillita y una hojita apenas está saliendo y al lado un árbol, uno de estos gigantes árboles así enorme. Evidentemente no pasó de esa etapa de ramita, de hojita a hacer ese arbolote, ¿no? Y probablemente muchas generaciones pasaron mientras ese árbol creció así de grande. Probablemente, y esto es triste, pero también es un tema de felicidad que te debería causar felicidad, ya lo platicamos hace 8 días, probablemente lo que tú estás soñando, lo que tú estás pasando, el proceso de transformación en el que estás viviendo, no va a dar frutos que tú vas a ver en tu generación. Probablemente lo van a ver tus hijos, tus nietos, etcétera, etcétera, las siguientes generaciones. Y eso también es paciencia. Saber que no todo lo que estás haciendo hoy lo vas a disfrutar del todo hoy. Tú. Es peligroso vivir en expectativas. Ya en uno de los mensajes de la serie de las 7 decisiones más importantes de tu vida, les decía, hablamos, siempre estamos esperando y creamos expectativas de todo, y esto nos hace vivir en constante decepción porque las cosas no se cumplen como las pensamos. Es peligroso dejarse vencer, estar siempre en este proceso de rendirse y decir, bueno, pues ya no va a pasar, ¿no? Ya esto no sucedió, entonces no es para mí. Ya le pedí mucho a Dios que hiciera esto y no va a suceder. Entonces, pues simplemente ya no quiero nada. Entramos en un proceso de autoconmiseración, ¿no? Entonces solitos nos estamos diciendo, es que yo no lo merezco, es que yo he sido malo y pues a lo mejor por eso a mí las cosas no me van a suceder. Si entras en un ciclo de autoconmiseración, no vas a salir. Son como las arenas movedizas. Entre más y más te mueves por quererte salvar, más te vas a hundir. No estás siendo paciente. Tienes que aprender que las cosas te tardan en pasar, pero tú tienes que poner de tu parte, tienes que trabajar para eso. Dice en el libro de Romanos 5, dice, en realidad es Dios quien nos da paciencia y nos anima. A Él le pido que los ayude, a ustedes, a llevarse bien con todos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Pero dice la primera parte, es Dios quien nos da paciencia y nos anima. Es Cristo mismo, es Jesús el ejemplo más grande de paciencia. De Él viene todo tipo de paciencia que debemos de tener. Todo tipo de paciencia que debemos de tener viene de Él.
debemos aprender nosotros a desarrollar esa paciencia. Y el que nos lo enseña de la mejor manera es Jesús. La paciencia, les decía, es cuestión de amor. Es una cuestión de tener amor por lo que haces, por las demás personas y sobre todo de confianza. La paciencia es una cuestión de amor y de paciencia. Y dice en la segunda carta a los tesalonicenses, escribe Pablo, dice: deseamos que el Señor Jesús los ayude a amar a los demás, así como Dios ama a todos, y que les dé su fortaleza para resistir en medio del sufrimiento. Entonces, dice y está declarando aquí que es parte del carácter de Dios, que es un componente, es una característica de Dios. Dice que les dé de su fortaleza, de su paciencia para resistir. Ahora, ¿en dónde, el cuarto punto, en dónde se aplica la paciencia? Pues en todas las etapas y aspectos de nuestra vida. En todo, para todo debemos ser pacientes. Al hablar, al tratar a los demás, al estar haciendo una actividad, todo requiere de paciencia, de calma, tranquilidad, estar concentrados en lo que estamos haciendo. Al ser parte de la naturaleza de Dios y al nosotros ser, según la Biblia, imagen y semejanza de Dios, entonces también es parte de nuestro carácter. Está implícito en nosotros, en nuestro ADN, el ser pacientes. Es simplemente que nosotros no desarrollamos esa habilidad, pero está en nosotros ser pacientes. ¿Por qué? Porque Dios es paciente, porque Jesús es paciente, porque el Espíritu Santo es paciente. Entonces nosotros en nuestro ADN, al ser imagen y semejanza, somos pacientes también. Dice en el libro de Gálatas 5:22, dice: el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Hasta ahí voy a hacer una pausa. Dice: el Espíritu de Dios es una característica también del Espíritu de Dios. Nos hace amar a los demás, es decir, ser pacientes con los demás, estar siempre alegres, es decir, optimistas, tomar todo por el lado mejor, ¿no? Sabiendo que aun cuando estés atravesando la crisis, un problema muy grave, tienes que ser paciente y por lo tanto alegre en ese proceso. Y dice: y vivir en paz con todos los demás, sin problemas, sin dejarte provocar porque el vecino ya está haciendo ruido, porque los plomeros no acabaron en toda la semana, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego sigue el versículo: nos hace ser pacientes. Otra vez, nos hace ser pacientes y amables. Amables, ¿eh? Y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. También nos enseña a tener confianza en Dios. Entonces es un ciclo, es un círculo virtuoso, ¿no? Aprendemos a ser pacientes, somos amables, amamos a los demás y esto nos lleva a tener confianza. Y tener confianza nos lleva a ser pacientes y empezamos otra vez el ciclo. Pum, pum, pum. Tener confianza en Dios nos hace ser pacientes. Ahora, último punto, el número 5. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve ser pacientes? Dirán: es que yo soy la persona menos impaciente, a mí no me sirve ser paciente, yo no quiero ser paciente, no me interesa ser paciente. Yo soy feliz como soy, ¿no? Hay un vecino aquí, yo estoy aquí ventaneando a todos los vecinos. Tengo un vecino que en algún momento hubo una fiesta aquí en el edificio y tenían un escándalo, no, fue una borrachera así de todos contra todos, no, era una super mega fiesta, ¿no? Y salió el señor pues a reclamarles, ¿no? Pero nos acordamos mucho de que él decía, yo no les quise decir nada porque yo sé que soy muy agresivo y entonces iban a salir mal, ¿no? Entonces siempre nos acordamos de él como el agresivo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene paciencia. No tiene paciencia para tratar a los demás. La verdad es que yo tampoco tuve mucha paciencia en esa ocasión, ¿no? Hasta le hablé a la patrulla. Pero, bueno, evidentemente la paciencia se agotó en algún momento, ¿no? Ese es un punto importante que no está aquí en la guía. Qué bueno que me vino ahorita a la mente. La paciencia, aun cuando... Eso es muy importante. Quiero dejarlo muy claro. Sí tenemos que ser pacientes. Sí tenemos que aprender a soportar, a sufrir, ¿no? Lo que es importante, pero cuando esto va en detrimento de tu dignidad, de tu seguridad física, de tu valor como persona, se acabó la paciencia. Sal de ahí,
¿no? Termina con esa relación, con ese problema, denuncia, si es un problema de violencia familiar, haz la denuncia. La paciencia tiene límites y esto también es bíblico. No en todo ni para todo tiene que ser una conducta de paciencia donde tú soportes todo. La iglesia, bueno, vamos a decir, la historia de la iglesia, la historia que se ha formado de la iglesia, nos ha hecho pensar que la iglesia está a favor de que las mujeres, las personas en general, tienen que soportar cualquier sufrimiento y es su cruz. No es cierto. Esto no es cierto. Esto que tiene que quedar muy claro. Y Retorno Online no convive con esas ideas. La paciencia se termina y tienes que actuar conforme a esa situación en la que estás atravesando, ¿no? Bueno, acabado ese punto, ¿para qué nos sirve la paciencia? Perdónenme, me desvié mucho. Para madurar y para crecer, justamente, espiritualmente y personalmente. Maduras durante el proceso de la paciencia, creces de manera espiritual y personalmente, y moralmente y psicológicamente. Esa paciencia te ayuda a crecer. Y justo eso te lleva a saber cuándo es el momento indicado de terminar algo. Dice el libro de Proverbios 15:15. Para el que anda triste, todos los días son malos. Todos los días son malos. Para el que anda feliz, todos los días son alegres. Bueno, hoy se voy, qué ciencia, ¿no? Qué gran proverbio. Bueno, pues sí, así es, así de simple. Cuando aprendes a tener paciencia, dejas de estar triste y todos los días se te vuelven felices, ¿no? Todos los días entras en un proceso de ver los días nuevos, ¿no? Como algo nuevo realmente. Eso es lo que sucede. Maduras y sales de esa tristeza en la que estabas, esta autoconmiseración en la que estabas encerrado todos los días. Entender a Dios y lo que quiere para nosotros depende de la paciencia. Y para eso nos sirve la paciencia, para entender a Dios y lo que quiere de y para nosotros. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, dice, si alguno es castigado por hacer algo malo, imagínate a tu niño hizo algo malo y lo castigas, dice, y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario, dice Pedro aquí. A ver, pues era su castigo, ni modo, pero no es que sea paciente mientras está en la cárcel, no, era lo que le tocaba, tenía que soportarlo. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Ese es el resultado. Dice, ¿para qué nos sirve la paciencia? Para esto. Al final, el resultado, el producto final de la paciencia es la bendición de Dios. Cuando tú estás actuando para algo para bien, o cuando estás esperando algo bueno, o cuando sabes que tú has llevado una buena vida, pero al final de cuentas sabes que te quedan pocos días porque los tienes contados, Dios te bendice y transforma tu vida. Ya lo platicamos hace 15 días. Así los últimos 5 minutos de tu vida hayan sido transformados, tú tienes una vida nueva, una vida transformada. También dice en 2 de Timoteo 4, 6, 7, ya falta poco para que yo muera, y mi muerte será mi ofrenda a Dios. He luchado por obedecer a Dios en todo, y lo he logrado. He llegado a la meta, y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Este es el resumen de la paciencia. Ahora quiero dirigirme a todos ustedes, a los que nos están viendo y escuchando. Probablemente tú estás en un proceso de cambio, en un proceso de transformación, o probablemente estás en un momento en el que ya no aguantas la crisis, el problema en el que estás viviendo en este momento. Este último versículo que les leí lo escribe Pablo cuando ya está viejo, ya está anciano, está preso, está esperando su muerte, ya no le quedan muchos días. Pero tuvo una vida fructífera, tuvo una vida nueva, una vida de cambio. Y transformó la vida de millones de personas y la sigue cambiando.
a través de los siglos y los siglos y los siglos. Mientras la iglesia viva y la Biblia siga siendo leída, lo que hizo Pablo por la iglesia seguirá viviendo. Y dice, he luchado, lo he logrado, he llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Yo te quiero invitar a que en ningún momento dejes de confiar en Dios. Este es el momento en el que tú estás esperando que algo suceda milagrosamente, que haya un cambio nuevo en tu vida. Así que vamos a empezar a cambiarlo. Si tú estás dispuesto, me gustaría invitarte a orar conmigo, a saber un poquito más de lo que Dios tiene para ti. Probablemente estás esperando que las cosas cambien y todos los días te despiertas y dices, hoy lo voy a hacer diferente. Y cuando termina el día y te vuelves a acostar, dices, no cambió nada. Probablemente estás esperando que tu matrimonio mejore, que tu trabajo no se pierda. A lo mejor estás sumamente estresado, triste porque esto de la pandemia no termina y no termina y no termina y ¿para cuándo terminar? Y no has visto a tu familia y te sientes desamparado. Yo te digo que seas paciente, que aprendas a desarrollar esta habilidad de soportar, de esperar el cambio con fe, con amor, sobre todo esperando que haya un fruto. Así que si hoy estás dispuesto, si hoy nos estás viendo por primera vez, si ya nos has visto varias veces en Retorno Online y hoy quieres agregar esta cerecita del pastel al proceso de cambio que estás viviendo, a esta etapa de tu vida que estás viviendo, esta cerecita que se llama paciencia, te invito a que repitas conmigo estas siguientes palabras. Díselas a Dios en oración y él sé que te va a escuchar porque está pendiente de ti. Dile, Señor, te agradezco profundamente la oportunidad que me das de desarrollar nuevas habilidades como la paciencia. Gracias, Señor, porque aun cuando no entiendo esto de tener una relación contigo, aun cuando no entiendo qué significa esto de ser cristiano, aun cuando no sé si de verdad seas real, si existas, si todo sea un cuento o si de verdad estés presente en mi vida, aún así, Señor, quiero cambiar, quiero transformar mi vida, quiero empezar a dar un nuevo paso día a día que me lleve a otro lugar diferente. Y quiero invitarte, Señor, a que tú me guíes, a que tú camines conmigo, a que transformes mi corazón, a que todos los días, Señor, implantes en mi corazón y en mi vida esa paciencia que tú tienes conmigo. Te agradezco que seas paciente conmigo, que aun cuando todas las veces que te he despreciado, que te he negado, que he rechazado la idea de tener una vida contigo, aun cuando he hecho todo eso, Señor, tú has sido paciente conmigo. Así que hoy te quiero invitar a mi corazón para que tú seas el Señor de mi vida, el que le dirija todo en mi vida y en mi corazón. Gracias, Señor, por estar aquí y por empezar una nueva vida, Señor. Yo te acepto a ti como Señor y Salvador. Te doy gracias en el nombre de Jesús, de tu Hijo. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez o ya la has hecho varias veces y en esta ocasión fue diferente, te invito a que nos mandes un correo a iglesia.retorno@gmail.com o que te registres en la página de retorno.online, www.retorno.online. Nos escribas tu historia de vida, coméntanos por lo que estás pasando, escríbenos un mensaje en Facebook, en Instagram o en el canal de YouTube. Ahí tenemos todos los medios para que tú puedas poner en contacto con nosotros. Queremos ayudarte realmente, queremos platicar con ustedes, conocer su historia. A lo mejor si son familia, si son amigos y nos conocemos de muchos años, muy probablemente hay cosas que no conozco de ustedes y a lo mejor es bueno platicarlas. Anímate, estamos con ustedes, contigo, los amamos, los queremos mucho y pues muchas gracias por estar este domingo con nosotros
No dejen de ver estos videos, de compartirlos si creen que les puede ayudar a alguien. Y nos vemos la siguiente semana en una emisión más de Retorno Online. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos. Bye.